que es la obligación y el deber de todos y cada uno de los pastores del mundo de predicar la palabra de Dios. Lamentablemente, vemos que en muchos ambientes cristianos evangélicos se han apartado de la palabra. Y hay incluso congregaciones que dedican una barbaridad de tiempo a la alabanza. Y no tengo nada en contra de la alabanza. Me gusta cantar, me encanta componer canciones. Pero, hermanos queridos, lo que le da base, lo que le da fundamento a nuestra vida no es la música que cantamos. No son las reuniones o las cenas que organizamos. La base y el fundamento de tu vida tiene que ser la palabra de Dios. Porque cuando vienen pruebas, cuando vienen dificultades, aquellas personas que están bien arraigadas a las Sagradas Escrituras son las que van a poder soportar las pruebas y las que van a poder estar en victoria. Y el mundo, dice la Biblia, que cada vez va a ir de mal en peor. Dice que habrán engañadores, habrán manipuladores, habrán falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. No seamos ingenuos. Yo veo que hay muchos creyentes que todavía piensan que el mundo se va a arreglar. Bueno, ahora entró un nuevo presidente, ¿no? Y ha levantado una expectativa tremenda. Y por ejemplo en Israel, donde vamos muy a menudo, pues tienen una ilusión tremenda porque ahora hay un nuevo presidente. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? Yo les recuerdo lo que dice la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, más bienaventurado el varón que confía en Jehová su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es, mi hermano querido. Por otra parte, siempre lo he dicho y ustedes lo saben, entiendo el cariño, el amor, el respeto, en fin, todo lo que ustedes nos dicen. Yo vengo de tal sitio, llevo no sé cuántos años viendo tus devocionales, viendo tus cultos, y todo eso está muy bien, pero ¿saben una cosa, hermanos? No pongan la mirada en los pastores, y en mí menos todavía. Si alguien en esta tarde ha venido única y exclusivamente a verme, ya está, ya me viste, ya no hay más. Esto es lo que hay, amigo. Te guste o no te guste, a mí personalmente me da igual. Si has venido para verme a mí y sacarte una foto, honestamente has perdido el tiempo y dinero. Pero si tú has venido para que en esta tarde el Señor hable a tu corazón, entonces ha merecido la pena cualquier esfuerzo que hagas. Bendito sea Dios. Y déjeme que les recuerde algo que mi hija siempre me dice, mi hija mayor, tengo dos, la mayor Priscila y la menor Miriam, por la cual les agradezco siempre sus oraciones. Mi hija mayor siempre dice, ay papá, a ti te quieren tanto porque viven muy lejos de Tenerife. Yo no sé si te querrían tanto si fueran miembros de la iglesia de Tenerife. A lo mejor muchos de los que te dan tantos besos y abrazos y foto va y foto viene, probablemente a lo mejor a los 15 días se marcharían de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque ustedes no me conocen realmente a mí. Ustedes me ven en una pantalla de una televisión, o me escuchan en una radio, o me ven en internet. Pero la realidad de Manolo Sierra no es esa. Yo soy un hombre de carne y hueso como cualquiera de ustedes. Y durante años, y mi esposa está aquí que lo puede corroborar, durante años mi caballo de batalla fue el desánimo. Créame, dice, ¿cómo? Sí. Yo estaba tan tranquilo, siendo pastor, y de repente me entraba una tristeza que me consumía. No tenía ganas ni de salir de la habitación. Hasta que un día le dije al Señor, Señor, estoy harto, estoy cansado, no sé lo que me pasa. Predico, la gente se convierte, tú me llevas de un lugar a otro. Pero era algo que me dominaba, no sabía lo que me ocurría. Hasta que me rebelé contra eso. Huía de la gente. No me gustaron nunca que me sacaran fotografías. Siempre en la fotografía me veo con cara de idiota, siempre. Siempre lo he dicho. O salgo con cara de tonto o con los ojos cerrados. Y no me gustaba el tema de las fotografías. Cuando iba a predicar a una iglesia decían, pero ¿dónde está Manuel? No, está allá atrás. Huía de la gente. No me gustaba estar siempre de gente, pero el Señor me transformó la vida. Ahora prácticamente siempre estamos rodeados de gente y estamos tan agradecidos
y estamos tan ocupados que ya no tengo tiempo para desanimarme. Así es que el Señor tal vez por eso me ha dado tanto trabajo, para que no piense en mis tonterías y no me desanime ni me deprima, sino que vaya, como dice la palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Quiero también presentar en esta noche a un hermano pastor que nos ha seguido en el buen sentido de la palabra en estos últimos años, y a ver si ya por fin puedo ir a visitarte a la iglesia. Es un pastor que viene desde San Diego. Yo quiero que vengas un momentito adelante con tu esposa. Ven un momentito, hermano. Por favor, denle un aplauso a este pastor que ha ido a Canarias, ha venido a Las Vegas y nos hablamos muy a menudo. Yo no lo conocía a él. Ustedes siempre juegan con ventaja que nos ven a nosotros. Él mandó a jóvenes de su iglesia de San Diego al primer campamento de jóvenes que hicimos el año pasado en los Estados Unidos, al cual estuvo Anderson. Así que bienvenido y danos un saludito. ¿Te parece? Estás en tu casa, por favor. Bueno, no esperaba esto, hermano. Tranquilo. Sí, mi nombre es Kelly Montalvo, por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios, constituido pastor de un hermoso rebaño ahí en San Diego, al norte de San Diego. Estamos en la ciudad de San Marcos. Y sí, como dijo el pastor, pues yo soy de esos que, como muchos de ustedes, lo vieron predicando a sillas vacías. Y tan pronto vi esa imagen, dije, yo tengo que conocer a este hombre. Y bueno, planificamos el viaje con mi esposa, que era nuestro 40 aniversario. Ah, sí, es verdad. Y allí fue que lo conocí personalmente y he estado detrás de él para que venga a San Diego. Y este año, en septiembre, con el favor del Señor, pues el pastor va a ir a San Diego. Creo que el 4 y 5 de septiembre. Estoy muy emocionado ahora. Él va a ir, no va a ser una actividad cena y prédica, va a ser una campaña evangelística. Ah, mira. Me acuerdo en Tenerife cuando le dije, esta es la idea, la visión que el Señor me dio. Yo quiero hacer una campaña evangelística, traer almas a Cristo. Y me dice, yo era evangelista. Ahí en las calles evangelizaba, ¿verdad? Sí, emocionadísimo. Yo dije, pues vamos a evangelizar. Entonces, eso con el favor de Dios se va a dar en septiembre. Y es una bendición estar aquí con todos ustedes, compartir con el pastor, con el ex de la familia. Bueno. Y vamos a recibir buena palabra. Sí. ¿Cuántos tienen hambre aquí de la palabra de Dios? Amén. Yo Gloria a Dios. Tengo hambre, soy pastor, hermano. Así que vamos a escuchar la palabra. Dios lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano querido. Bienvenido. Bienvenido a tu casa. Gracias a Dios. La verdad que qué bonito, ¿no? Escuchar también a pastores, ¿no? Que vienen con esa sencillez, con esa humildad, como cualquiera de nosotros, de escuchar la palabra del Señor. Yo no sé por qué el Señor está haciendo todo esto. La verdad es que me lo he preguntado 1000 veces. Algunos dicen, bueno, ¿será que el Señor les ha recompensado tantos años de ministerio? El que es fiel en lo poco, el Señor lo pone sobre mucho. Mira, yo no sé realmente la razón. Yo lo único que sé es que el Señor nos está permitiendo disfrutar de un tiempo que ni en los mejores sueños de mi vida yo me podía imaginar. El Señor nos ha llevado a lugares y hemos conocido a miles de personas en diferentes partes del mundo. Y como decimos muchas veces nosotros en casa, nos faltarán 10.000 vidas para poder conocer a toda la gente que en estos años se ha reconciliado con el Señor, que han venido a sus pies. Testimonios de vidas cambiadas que si ustedes no los contaran, nosotros no tendríamos ni la más remota idea de lo que el Señor ha hecho. Porque en esta ocasión el Señor lo ha hecho de una manera tan preciosa y tan perfecta que con un simple teléfono, que es lo que yo uso, con un simple teléfono, pensando muchas veces que al otro lado nadie te estaba viendo, el Señor ha hecho una obra realmente espectacular que todavía hasta el día de hoy nos tiene con la boca abierta. Nunca pensé venir a Las Vegas a predicar la palabra y tener una congregación aquí, como gracias al Señor tenemos, que fue la primera iglesia que el Señor nos permitió abrir en esta ciudad. Nunca pensé en mi vida, jamás, nunca.
que tanta gente te conociera, nos llama mucho la atención. A mí me asustan estas cosas. Yo es que no me crié en esto, ¿no? Y cuando estás en un aeropuerto y te viene una persona y pastor, cierra, pastor, y yo digo, tranquila, hermana, relájese, no me ponga más nervioso de lo que estoy, ¿no? Y cuando policías en España y en otras partes del mundo, policías vienen, se te acercan y yo digo, ya está, ya me descubrieron. Y me dice, pastor, Dios le bendiga. Digo, ay, qué susto me dio el cuervo cuando vi que se me acercaba, ¿no? La verdad es que es realmente increíble todo lo que el Señor está haciendo. Pero déjeme que también les diga que en estos 5 años, casi que va a cumplir ahora lo que llamamos la iglesia virtual, hemos tenido también que llevar a los pies de Cristo a personas ya en sus últimas horas de vida. Me acuerdo que una vez recibí una llamada, perdona si tú estás aquí y me estás escuchando, no lo sé, pero recuerdo que una vez recibí un mensaje de una persona que me pedía que urgente llamara a su mamá, que estaba en un hospital grave, con muy poquito tiempo de vida. Y yo miré el reloj y calculé la hora en ese país y dije, es muy temprano, es de madrugada, voy a llamar un poquito más tarde, ¿no? Y entonces, como vio que no le respondía al momento, me volvió a escribir y me dijo, claro, como usted ahora es famoso y viaja tanto, no tiene tiempo para atender a mi mamá. Oye, agarré el teléfono y le llamé a los 5 minutos y le dije, mira, escúchame una cosa, no es por cuestión de fama ni estupideces de esas, es porque consideré que a las 2 de la mañana llamar a un enfermo tal vez no era prudente, pero pásame con tu madre. Y hablé con ella, oré con ella, tuvimos un tiempo realmente tremendo. Una señora que estaba en los últimos minutos de su vida, y no es la primera vez que lo hago, Oré por ella, abrió su corazón al Señor y nos despedimos. Nunca la conocí personalmente. Al poco rato, yo estaba conduciendo y al poco rato me llamó y me dijo, mi mamá acaba de partir a la presencia del Señor. Es una de las experiencias más fuertes que he tenido en estos años. Cuánta gente que se ha convertido a través de nuestro ministerio y de lo que llamamos la iglesia virtual, ya están en la presencia del Señor. Así que la iglesia virtual no solamente está en San Antonio, Texas, y en Las Vegas y en San Francisco, ya también tenemos un trocito de la iglesia virtual en el reino de los cielos, de almas que hemos podido llevar a los pies del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Pero queda mucho camino por recorrer. Siempre cuando vengo a Las Vegas, a mí no me llaman la atención las luces y los casinos y todas esas historias que para mí, honestamente, no tienen el mayor atractivo. Lo que me llama la atención es la cantidad de jóvenes que están tirados en las calles. Yo entré esta noche, creo que fue por aquí, por esta puerta entré, ¿no? O por allá, entré por allá. Allá afuera hay una fila enorme de gente durmiendo allá afuera y viven peor que los perros. Ahí tirados entre basuras, entre escombros, jóvenes que un momento de su vida fueron niños y jugaron y seguramente alegraron el corazón de sus padres, pero están allá afuera, mientras tú y yo estamos cenando aquí. Que toda la comida que sobre, que no la tiren, la vamos a dar a esa gente que está allá afuera, porque hay tanta necesidad. Y pienso cuántos vinieron a esta ciudad a hacerse millonarios, a hacerse ricos jugando a la ruleta o jugando en cualquier casino, y terminaron perdiéndolo todo, su vida, su dignidad, etcétera, etcétera, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Queda tanto camino por recorrer, tantos millones de almas para llevar a los pies de Cristo. Yo lo dije en una ocasión, que cuando yo oía a los predicadores, yo recién convertido, oía a los evangelistas americanos que venían a las Islas Canarias a visitarnos y hablaban de sus triunfos, de sus victorias, de sus campañas evangelísticas. Yo, siendo muy joven, le decía al Señor, Señor, a mí algún día me gustaría poder llevar algunas docenas de personas a tus pies. Esta gente habla de miles. Yo, Señor, me gustaría llevarte un par de docenas de almas a tus pies. Cuando tuve constancia de que llevé a unas cuantas docenas de gente a los pies de Cristo, entonces me animé y comencé a orar y pedirle al Señor que me permitiera llevar a cientos de personas a los pies de Cristo.
Cuando tuve constancia de que ya eso se había producido, comencé entonces a pedirle al Señor: Señor, ayúdame y dame fuerza para poder llevar a miles de almas a los pies de Cristo. ¿Y saben cuál es mi petición ahora? Señor, dame fuerzas hasta el último momento de mi vida para poder llevar millones y millones de almas a los pies tuyos. Aleluya. Que es la mayor satisfacción que en esta vida podemos tener. Bueno, hermanos, quiero llevarles al Evangelio de Juan unas palabras del Señor Jesucristo extraordinarias que nos van a dar el pie, la base para hablar del tema que quiero compartir con ustedes en esta noche. Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, le dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Escuche bien: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Jesús vino ya una primera vez hace 2000 años. Es un hecho histórico. Puedes creer o no, pero es un hecho histórico que hace 2000 años vino y nació en Belén de Judea un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y no es que su apellido fuera Nazaret, sino que lo que se utilizaba era el lugar, la localidad, la población donde uno había nacido o se había criado, y se pegaba el nombre. Por ejemplo, se conoce a Jesús de Nazaret, no porque nació en Nazaret, sino porque se crió muchos años en esa localidad. Se conoce, por ejemplo, a Judas Iscariote, porque era de un pueblecito pequeño llamado Iscariot. Se conoce a María Magdalena, porque era de un pueblo, que lo hemos visitado recientemente, que se llama Magdala, que era un saladero de pescado, ¿verdad? Todo el pescado que se obtenía y se pescaba en el lago de Genesaret se salaba, y había un camino que se puede transitar y se llevaba hasta Europa, hasta Roma, todo aquello. Y así podríamos ir enumerando distintos personajes de la Biblia que se menciona su nombre, o a veces también el nombre de su padre, y también la población o el lugar de donde eran. El Señor Jesucristo estuvo solamente 3 años activo ministerialmente hablando. Tenemos muy pocos datos de, por ejemplo, su infancia. Sabemos que nació en Belén de Judea, que fue circuncidado al 8º día conforme a la ley de Moisés, que al poco tiempo fue presentado en el templo, que un sacerdote llamado Simeón lo bendijo. Sabemos que a los 12 años subió con sus padres a Jerusalén a la fiesta de Sucot o de Tabernáculos, que aparentemente se perdió, aunque mi opinión personal es que los que se perdieron fueron los padres, no Jesús. El Señor estaba donde tenía que estar, los que se perdieron fueron sus padres. Y poco más. No sabemos qué hizo cuando tenía 18 años, o 20, o 25, y por ahí flotan todo tipo de teorías. Que si se fue a la India y con los gurús de la época aprendió todo tipo de artes y de ciencias, que estuvo en Egipto, que se fue con los chinos, en fin, toda cantidad de estupideces habidas y por haber. Siempre digo que hay gente que tiene más facilidad para creer en las tonterías y en las mentiras que no se pueden demostrar que en aquellas realidades y verdades que sí se pueden comprobar, ¿verdad? Pero a los 30 años él decide dar un paso adelante. Y su primer mensaje fue muy corto, pero muy directo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Este concepto, esta idea, el reino de los cielos, nunca nadie lo había hablado. En el Antiguo Testamento vas profeta tras profeta y te das cuenta de que cada uno tenía su estilo, su forma, sus expresiones, sus palabras. Incluso si lees, por ejemplo, en hebreo, el libro de Sofonías, era un profeta que predicaba muy bien, pero escribía muy mal, escribió con muchas faltas de ortografía. Pero sin embargo, ninguno de ellos jamás mencionó ese tema de el reino de los cielos o el reino de Dios. Sin embargo, el primero que lo hizo fue el Señor Jesucristo. Y dice que para formar parte de ese reino o de ese gobierno celestial, uno tiene que entrar arrepentido. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse no es llorar y compungirse por algo malo que has hecho. Arrepentirse no es sentirte mal porque has destrozado tu vida y la de tu familia o tus amigos y tienes remordimiento de conciencia, pero sigues igual. Yo he conocido a muchísimos drogadictos, a muchísimos alcohólicos,
a muchísimas personas que reconocen que han tirado su vida por la borda y lo reconocen. He destruido mi familia, perdí mi trabajo, perdí mi empresa, perdí mi salud, pero no se arrepienten, siguen en el mismo camino. Arrepentirse significa cambiar de dirección. Si iba en una dirección, ahora voy en una dirección totalmente contraria, opuesta a la que iba. Y eso es lo que el Señor nos pide a todos y a cada uno de nosotros. Que nos arrepintamos, que reconozcamos que no hemos hecho las cosas adecuadamente, que nos hemos equivocado, sinceramente, pero nos hemos equivocado. Y que cosas que nosotros amábamos y venerábamos, incluso hasta las compartíamos con los amigos o familiares o seres queridos, resulta que ahora nos dan vergüenza. Y el apóstol Pablo llegó a decir en una de las cartas que escribió a los romanos: ¿qué fruto te quedó? ¿Qué fruto te queda de aquellas cosas que hacías, de las cuales ahora te avergüenzas? Nos da vergüenza contar las barbaridades que hicimos, los pecados que cometimos, nos da vergüenza. Pero sin embargo, sabemos que el Señor es un Dios amplio en perdonar. Él perdona y olvida. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el primer requisito para poder formar parte del reino de Dios. ¿Es que no formamos parte del reino de Dios? Pues no. Porque si vamos al primer libro de la Biblia, te encuentras que la primera pareja, Adán y Eva, estaban bajo el gobierno, bajo la cobertura del Creador, del Dios Todopoderoso. Pero al creer en la mentira, al creer las ofertas, las manipulaciones del diablo, pecaron y se apartaron de Dios. Y las consecuencias, tanto a corto como a largo plazo, fueron terribles. Aún las está pagando la humanidad. Enfermedades, guerras, muertes, violencia, etcétera, etcétera. El hombre se desconectó de Dios. Quedó como un barco a la deriva sin timón. Unos escogieron un camino, otros escogieron otro camino. Ahí nacieron todo tipo de religiones y filosofías inventadas por los hombres, tratando de acallar la voz de sus conciencias, ¿verdad? Y unos decían que hay que hacer esto, y otros decían que hay que hacer lo otro. Y dice la Biblia que al final tiene que venir el Creador, humanado, encarnado en la figura del Señor Jesucristo, y decir: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y yo soy el único camino. Camino que os lleva a la verdad, y verdad que os lleva a la vida, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual ustedes pueden salvarse. Es decir, Él se acerca al hombre. El hombre no se acercó a Dios, al contrario, el hombre huyó de Dios, el hombre se escondió de Dios. Sin embargo, el Señor se humana, se encarna, se rebaja, siendo igual a Dios. No tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la Biblia. Y Él viene y se acerca a nosotros, y nos extiende sus manos, y todo aquel que se arrepiente puede formar parte de ese reino que no tiene un lugar físico, que no tiene, digamos, unos gobernadores y unos príncipes y unos reyes como las naciones de la tierra, pero es un reino real al cual pertenecemos. Pero ese reino espiritual, algún día cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, y por cierto, la segunda venida de Cristo es uno de los temas más mencionados en toda la Biblia, no solamente en el Antiguo, sino también, lógicamente, en el Nuevo Testamento. Y ese reino algún día se acercará y se establecerá en un lugar concreto que dice la Biblia que será en la ciudad de Jerusalén. Y pondrá sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Y el monte se partirá y establecerá su reino milenario y estará entre nosotros y veremos su gloria. Y toda la tierra será llena del conocimiento del Señor. Él mismo sabía que iba a morir, pero Él mismo también dijo: me voy, pero volveré otra vez. Y el Señor se fue, dice la Biblia, a preparar un lugar para nosotros. Había mucha información acerca de su primera venida, acerca de su nacimiento, de su muerte, de su ministerio, etc. Pero también hay mucha información acerca de su segunda venida. Y este es un tema que a mí me ha apasionado mucho. Y les voy a decir algunos motivos. Porque yo no formé parte del grupo de discípulos de Cristo cuando Él vino por primera vez. ¿Te has preguntado alguna vez, hermano, si tú hubieras vivido en la época de Jesús, te hubiera llamado, te hubiera escogido a ti el Señor como uno de sus discípulos? ¿Me hubiera llamado a mí? Hubiera dicho: Manuel, ven,
hubiera pasado de largo. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos vivido hace 2000 años en Israel? ¿Me hubiera llamado a mí el Señor para formar parte de su equipo, para ser uno de sus discípulos? No lo sé. Pero todo lo que leemos de Jesús no lo hemos visto con nuestros propios ojos. Pero el Señor ha guardado lo mejor para el final. Y nos ha dado muchísimas señales e indicaciones muy claras para que sepamos en qué momento de la historia nos encontramos. Permítame compartirles algo que ustedes no lo van a leer en ningún periódico ni escuchar en ninguna televisión y probablemente desde muy pocos púlpitos. Y lo digo esto con todo respeto. Recientemente recibí una llamada y unos mensajes de un conocido que tengo en Jerusalén. Él es una persona ortodoxa judía. Si ustedes lo vieran, viste exactamente igual que un judío ortodoxo. No hay ninguna diferencia entre él y todos los que están cada día orando en el Kotel Hammurabi o en el Muro de los Lamentos. Y esta persona, con la cual he tenido a veces más, a veces menos contacto, me comentaba que algo que dice el Nuevo Testamento, porque él es creyente en Yeshua, él es creyente en el Señor Jesucristo, me comentaba acerca de lo que la Biblia llama en Mateo capítulo 24 la abominación desoladora. Mateo 24 dice: el que lee entienda, cuando veáis la abominación desoladora, ¿verdad? Y me preguntaba qué pensaba yo acerca de ese concepto. ¿Qué es para ti? Me preguntaba, la abominación desoladora. Y yo le dije que a lo largo de la historia, los creyentes hemos creído que lo que pasó en la época de Antíoco Epifanes, que fue un griego que profanó el lugar santísimo, que se atrevió a meter sangre de un cerdo, de un animal inmundo, en el lugar santísimo, en eso consistía la famosa abominación desoladora. Es una profanación del lugar más sagrado del templo de Jerusalén. Y me dijo, efectivamente, eso tiene que ver con la abominación desoladora, algo que ocurrió cientos de años antes de Cristo, repito, en la época del Imperio griego. Cuando Alejandro Magno, que fue el emperador del imperio de los griegos, muere, él no dejó descendencia. Entonces todo el mundo que él había conquistado, que era un terreno enorme, se lo repartieron 4 de sus generales, los principales, Ptolomeo, Seleuco, Crescendo y Silimaco. Esos 4 generales se repartieron el mundo, y uno de ellos se apropió de Siria y se apropió de la zona que hoy en día conocemos como Israel. Y en ese lugar existía en aquel tiempo el templo famoso de Jerusalén. Los griegos no lo destruyeron como había hecho Nabucodonosor, sino lo que hacen es que lo profanan, lo convierten en un spa, ¿sí? Lo convierten en un gimnasio, ponen una serie de ídolos en el templo de Jerusalén y profanan el lugar santísimo. Y el Señor Jesucristo dice, cuando vosotros veáis la abominación desoladora, el que lee entienda. Y uno se pregunta, pero ¿cómo que vamos a ver la abominación desoladora? Si eso es algo que ocurrió 400 años antes de Cristo. ¿Quiere decir que va a volver otra vez a ocurrir lo mismo? Bueno, la Biblia dice, y es un principio fundamental de la hermenéutica bíblica. La hermenéutica, como bien sabéis, es la ciencia que nos ayuda a la correcta interpretación de los textos bíblicos. Y hay muchas reglas de oro. Y una regla de oro es que la Biblia misma lo dice en Eclesiastés capítulo 1. ¿Qué es lo que será? Dice lo mismo que fue. Cuando usted lee la Biblia, las profecías de la Biblia en hebreo, usted se va a dar cuenta que lo que tiene que ver con el futuro, el tiempo del verbo está en pasado. Es decir, te cuenta el futuro en tiempo pasado, como algo que ya pasó, como algo que ya ocurrió. Por eso dice la Biblia que lo que va a ser ya ha ocurrido. ¿Y cómo que ha ocurrido? Porque ya te lo acabo de contar. Porque el único que conoce y controla el futuro es nuestro Dios. Y como Él sabe lo que va a ocurrir, porque Él quita y pone reyes, y Él sabe lo que va a ocurrir este año en Estados Unidos y lo que va a ocurrir dentro de 10 años donde estemos, Él te lo cuenta como algo que ya ha sucedido. Y tú tienes que encajar
esa palabra, ese mensaje en el tiempo en el cual tú vives. Y la Biblia dice que el lugar santísimo volverá a ser profanado. Pero este que me llamó de Jerusalén me dio un dato muy interesante que quiero compartirlo con ustedes en esta noche. Él me comentó que hay un grupo muy grande de judíos ortodoxos en la actualidad en la ciudad de Jerusalén que han construido un altar portátil. No un altar fijo, sino un altar portátil que lo desmontan y lo montan muy rápidamente, tal como se hacía cuando los hijos de Israel salieron del cautiverio o de la esclavitud en Egipto, que montaban y desmontaban rápidamente el tabernáculo. ¿Sabéis lo que estoy diciendo, verdad? Bueno, pues han vuelto a construir, han vuelto a hacer un altar portátil, porque han llegado a la conclusión de que el pueblo de Israel, antes de tener el templo en Jerusalén, construyó altares. El pueblo de Israel construyó altares. Abraham hizo altares, Isaac, Jacob y otros personajes. Por lo tanto, ellos dijeron, construyamos este altar. Pero este altar lo vamos a tener preparado para subir a la explanada de las mezquitas, al monte Moriah en Jerusalén, y exponerlo allí y presentar nuestros sacrificios. Y yo le dije, si ese grupo grande de judíos se atreve a subir a ese lugar, se va a armar la tercera guerra mundial, porque los árabes que custodian aquel lugar, sobre todo el rey Hussein de Jordania, no va a permitir que ustedes los judíos, aunque él no va a participar de eso, que los judíos suban y pongan la abominación desoladora como ellos la llaman. Pero no lo hacen porque creen en el Señor Jesucristo, sino todo lo contrario. Lo hacen porque hay centenares y centenares de judíos que abiertamente no se han confesado como seguidores del Mesías, pero ellos lo saben y les han dicho, esto lo hacemos para demostrarles a ustedes, los mesiánicos, los traidores, como los llaman, para demostrarles que nosotros no necesitamos la sangre de ningún hombre derramada en ninguna cruz, sino que nosotros vamos a continuar con nuestros sacrificios de animales. ¿No es eso un insulto a Dios? ¿No es eso menospreciar y pisotear la sangre de Jesucristo? ¿No es eso infravalorar el sacrificio perfecto que hizo Cristo, cuando la Biblia nos dice clarísimamente en la carta a los Hebreos que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede perdonar pecados, sino solamente la sangre de aquel que venció al diablo en la cruz del Calvario? Entonces, yo le dije, si ese grupo grande de judíos que tú dices ya tienen todo preparado y en cualquier momento van a subir, sabes que se va a armar una grande. Y me dijeron, están dispuestos a pagar el precio y van a subir armados hasta los dientes. No van a subir con el altar simplemente, sino van a subir armados, dispuestos a establecer ese altar y después construir el templo. La pregunta es, ¿lo conseguirán? ¿Conseguirá el pueblo de Israel reconstruir el templo de Jerusalén? Hace unos días se me acercó un señor, después de una predicación, creo que fue en San Antonio, y me dijo, hermano, yo no veo la reconstrucción del templo en el Nuevo Testamento por ninguna parte. Y le dije, pero yo acabo de predicar de ese tema. Y el texto que mencioné es que aquel inicuo, aquel hombre de pecado, hijo de perdición, se levantará contra todo lo que es objeto de culto y se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y el templo de Dios, ¿cuál era? ¿Y dónde estaba? Y me dice, ahora lo entiendo, hermano. Digo, pues estuve 1 hora y media predicando, más o menos usted no se dio cuenta. El tercer templo de Jerusalén es el sueño dorado del pueblo de Israel, porque para ellos Dios vivirá en ese templo. Ellos no creen como nosotros que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Pablo dijo en varias ocasiones la expresión, no quiero que ignoréis. ¿Saben que hay varias veces que él emplea esa expresión? No quiero que ignoréis, no quiero que ignoréis. Y en una ocasión dijo, no quiero que ignoréis, amados míos, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en vosotros. Pero un judío no cree que una persona puede llevar a Dios en su cuerpo. ¿Pero usted lo cree?
¿Usted cree que Dios puede estar dentro de su vida? Eso para nosotros es lo más normal del mundo, pero para ellos no le entra en la cabeza, porque ellos necesitaban un templo físico y estaban orgullosos de ese templo. Pero ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Vespasiano, que era el emperador romano de la época, le dijo a su hijo, que era el general de las legiones romanas en Israel, se llamaba Tito, le dijo: destruye el templo. Se corrió la voz de que los judíos habían escondido el oro dentro de las piedras. Y entonces comenzaron a machacar las piedras y no dejaron piedra sobre piedra. Pero 37 años atrás, el Señor Jesucristo había dicho: ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y aquella palabra que les golpeó tanto a los discípulos, tanto que le preguntaron al Señor: Señor, dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, se cumplió literalmente. Y arrasaron completamente con el templo de Jerusalén. Y todos los tesoros del templo, ¿saben a dónde se los llevaron? A Roma. Y si algún día usted tiene la oportunidad de visitar la ciudad de Roma, la antigua ciudad imperial, va a ver que está el famoso arco de Tito, que es un arco de piedra enorme, gigantesco. Y usted va a ver que han labrado en la piedra a las personas que iban atadas como esclavos para lanzarlos en la arena del circo romano, y cómo portaban, por ejemplo, el candelabro de 7 brazos, no el de 9, sino el de 7 brazos, llamado la menorá. Y ven cómo se llevaron todos los tesoros del templo y construyeron otro templo, pero no a la vida, sino un templo a la muerte. Y ese templo todavía lo pueden visitar ustedes. Y es el famoso Coliseo de Roma, donde miles y miles de personas y hermanos nuestros en la fe perdieron su vida por la causa del Evangelio. Increíble. Y hace 2000 años, en esa explanada, en ese monte, no ha habido un templo para el pueblo de Israel. Y sueñan, y lloran, y piden, y claman, y ayunan todos los días para que ese templo sea reconstruido. Pero ¿quién se atreve a sacar a los árabes de ahí arriba? ¿Quién se atreve a sacar a los mártires de Al-Aqsa que viven en la mezquita que está en la esquina? No la cúpula dorada, que no es una mezquita, sino es el domo de la roca. Y ese domo de la roca, ¿lo habéis visto en el devocional? No es que estoy haciendo publicidad de mi devocional, ni mucho menos, ¿eh? Yo no vengo aquí para eso, pero la editorial este año puso la fotografía de la explanada del templo y sale la cúpula dorada. Esa cúpula dorada, lo que está tapando es una piedra que es más grande que toda esta plataforma. Es una piedra enorme, grandísima, donde los judíos dicen que ahí fue donde Dios creó el mundo. Ese es el centro geográfico, el ombligo de la tierra. Y en ese lugar hay una piedra enorme donde el patriarca Abraham subió a sacrificar a su hijo Isaac. Y fue en ese lugar donde el rey David subió y ofreció un sacrificio al Señor para que se parara la mortandad por aquel censo que lo hizo a lo loco sin consultar con el Señor. Y fue en ese lugar donde estuvo el templo de Jerusalén mucho tiempo, hasta que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero la Biblia dice que volverá a ser reconstruido en tiempos difíciles y angustiosos. ¿Y quién permitirá que ese templo sea construido? ¿A qué acuerdo se llegará entre Israel, el mundo, Europa, América y los palestinos para reconstruir ese templo? La Biblia dice que Israel firmará un pacto con la muerte. Harán un pacto con la muerte, porque se levantará un hombre con un carisma, con una elocuencia, con un poder económico y militar tan poderoso que asustará al mundo entero. Y ese hombre hará un acuerdo, se producirá, entre comillas, un milagro, y se permitirá a los judíos volver a reconstruir su tercer templo. Y todo está preparado, todo está listo, todo está dispuesto. Cuando llevo a los grupos a Israel, los llevo al museo del templo y pueden ver el altar del sacrificio que ya está preparado, el lavacro donde se van a lavar las manos y los pies los sacerdotes. Pueden ver las vestiduras de los levitas, las vestiduras del sumo sacerdote, los instrumentos de cuerda,
de viento y de percusión. Lo pueden ver absolutamente todo. Y las piedras del templo están sepultadas bajo el mar muerto. Son piedras que están numeradas y que se van a sacar en cualquier momento para construir en muy rápido, en un corto periodo de tiempo, el tercer templo de Jerusalén. Pero a los 3 años y medio, justo según la Biblia, de haberlo inaugurado, se produce la abominación desoladora. Este personaje que Juan lo llama el anticristo, lo profana y dice: a partir de ahora, aquí no se adora a Dios, aquí no se adora a nadie más que solamente a mí. Y eso ocurrirá a los 3 años y medio, cuando empiece el tiempo de la gran tribulación. Yo creo que hay planes ocultos que los políticos, por la repercusión que pueden tener si los dicen, no los han revelado. Por ejemplo, hemos oído cuáles son los planes para la Franja de Gaza, ¿verdad? Han oído lo que intentan hacer en ciertas y determinadas áreas del mundo, pero estoy plenamente convencido que están tratando de llevar a cabo planes que aún no los han revelado ni los han dicho, por la tremenda repercusión que pueda haber en el mundo entero. Y la pregunta es: ¿y mientras tanto nosotros qué hacemos? Porque la realidad es que nosotros seguimos en el mundo. A mí me habían enseñado cuando estuve en la escuela bíblica en la que estudié, que cuando las cosas comenzaran a ponerse muy difíciles y vinieran persecuciones y catástrofes y terremotos y epidemias, etcétera, etcétera, nosotros ya no íbamos a estar en esa época en el mundo, sino que los que iban a estar eran los judíos, por malos, porque habían matado al Señor Jesucristo y se lo merecían. Eso es lo que a mí me enseñaron durante años. Pero cuando uno analiza objetivamente la palabra de Dios, te das cuenta de que muchas cosas que en el pasado enseñamos y compartimos y predicamos desde los púlpitos no eran realmente así. No las comprobamos a la luz de las Sagradas Escrituras, sino que repetíamos las cosas como los loros. Era como un mensaje que habíamos oído y lo repetíamos, pero cuando nos paramos a analizar, dijimos: ¿dónde dice la Biblia que cuando el mundo se comience a poner muy complicado, muy difícil, etcétera, etcétera, nosotros los cristianos no íbamos a estar en este mundo? ¿Dónde lo dice? Y lo pregunté. Y la respuesta fue: porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Sí, amén. Sí, claro que amén. Pero ¿a qué ira? ¿Cómo que a qué ira, hermano? ¿Que a qué ira Dios nos ha librado? ¿De qué ira? No lo entiendo. Pues te lo voy a explicar para que lo entienda, amigo. El libro del Apocalipsis, que es el libro que más tendría que leer los cristianos hoy en día, habla de 3 tipos de iras. ¿Sabía eso usted? Ahora nadie dice amén, ¿eh? La Biblia habla de la ira del Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Señor Jesucristo. La ira del Cordero, la ira de Dios. Número 1. Número 2, la ira de las naciones. Y número 3, la ira del dragón o del diablo. Usted sabe que el diablo recibe muchos nombres en la Biblia: dragón, diablo, serpiente antigua, etcétera, etcétera. Igual que Dios, igual que el Señor Jesucristo, igual que el Espíritu Santo, reciben un montón de nombres, para que a través de esos nombres podamos conocer la esencia, la naturaleza, la forma en cómo operan, la forma como actúan. Y el libro del Apocalipsis es muy claro a la hora de hablar a los creyentes, porque el libro del Apocalipsis no se escribió para el mundo. El libro del Apocalipsis se escribió para los cristianos, para que sepan, para que puedan descifrar e interpretar adecuadamente las señales de los tiempos. Y Juan es muy claro y le dice a la iglesia: está la ira de Dios, está la ira de las naciones y está la ira del diablo. Y cuando dice la Biblia que Dios no nos ha puesto para ira, habla de su ira. Dios no está enfadado con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todo se ha hecho nuevo. En otras palabras, no importa lo malo que fuiste, no importa lo horrible que fueron tus pecados, la vida que llevaste, no importa si te has arrepentido, Dios te ha perdonado y ha olvidado para siempre todos y cada uno de tus pecados. Y nunca más se acordará de ellos. No te estés torturando. Ay, es que yo fui muy malo, es que yo hice esto y yo hice lo otro.
Dios perdona y Dios olvida. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hay una teología que se ha metido de unos años a esta parte en la iglesia, la cual yo aborrezco con todas mis fuerzas, que pone condenación en los hijos de Dios, diciéndoles: lo que te está pasando es una maldición heredada de tus antepasados. Menos mal que soy cristiano, porque si yo estuviera en el Antiguo Testamento, pero encima tengo que amarlo, La Biblia dice que el Señor murió en la cruz para redimirnos de toda maldición. Y los hijos no llevarán los pecados de los padres, ni los padres llevarán los pecados de los hijos, sino que el alma que pecare, esa morirá. Qué fácil es echarle la culpa al abuelo que fue un alcohólico y por eso yo soy un desgraciado. Qué fácil es echarle la culpa a papá que abusó de mí y no me amó y nunca me dijo que me amaba y nunca me hizo caso y nunca me dio un beso y por eso ahora soy un drogadicto, soy un ladrón o soy lo que sea. Qué fácil es siempre echarle la culpa a alguien, o al diablo, o a Dios, o a la iglesia, o al pastor, o al gobierno, en vez de asumir que somos responsables de nuestros actos. Claro, ya sé lo que van a decir algunos, pero hermano, usted no ha leído el versículo. Fíjate tú la pregunta que me hacen. Usted no ha leído el versículo. Ay, mi madre, que si yo no he leído, ¿qué me está diciendo? Cuando usted viene, yo ya voy, señora. Usted no ha leído el versículo que dice la Biblia que Dios aborrece y visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Digo, claro que lo he leído, señora. Le digo el capítulo entero de memoria. Y si quiere hasta en hebreo se lo digo. Pero lo malo es que la gente, cuando le interesa enseñar algo, lo sacan del contexto y forman un pretexto. Y no hay peor mentira que una verdad a medias. Es verdad que hay un versículo en Éxodo capítulo 20 que dice que Dios visita la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero ahí se paran, no siguen leyendo. ¿Cómo sigue el texto? De los que me aborrecen. ¿Usted aborrece a Dios? ¿Usted desprecia al Señor? Pues entonces eso no va con usted, querido. De los que aborrecen a Dios, agárrate, prepárate. Pero dice la Biblia, sobre 1000 generaciones será bendita la generación de aquel que ama y obedece los mandamientos del Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Ahora resulta que como mi padre fue alcohólico, yo también voy a ser alcohólico. Tú eres alcohólico porque a ti te gusta soplar, amigo. Déjate de rollos. No, es que yo soy mujeriego porque toda mi familia fueron mujeriegos. Tú lo que eres un... Bueno, me tengo que morder la lengua. ¿Me entiendes? No le eches la culpa. Si tú te has arrepentido, el Señor te ha perdonado. No te condenes. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la ira de la que estamos exentos. Dios no está peleado conmigo. Yo soy su hijo. Si vosotros siendo malos, escuche esto, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, de tal manera que si tu hijo te pide un pan, tú no le darás una piedra, o si te pide un pescado, tú no le darás un escorpión, ¿cuánto más mi Padre Celestial os dará las cosas que ustedes necesiten? Dios no está enfadado con nosotros. A mí me dijeron, pórtate bien, que si no el Señor te castiga. Y me crié con esa cosa. Dios me castigue cuando me caía, que me estaba cayendo siempre. Tengo cicatrices por todos los lados, por aquí, por la pierna, por el hombro, por el tobillo, por todos los lados. Me decían, ve, eso te pasa porque te estás portando mal. Es decir, que Dios se ensañaba en un niño que era malo y que era rebelde porque me portaba mal. Yo no creo en ese Dios. Yo no creo en un Dios de un garrote en la mano. Yo creo en un Dios que lleva heridas en sus manos por amor a ti, porque murió por ti en la cruz del Calvario. Yo creo en ese Dios. Aleluya. Esa ira estamos exentos, claro que sí. Pero una cosa, ¿y de la ira de las naciones estamos exentos? Claro, es muy fácil estar aquí comiendo,
Y encima uno que viene de España a predicarme la palabra. Claro, así soy cristiano yo también. Claro, comiendo el postre, esto y aquello, musiquita buena, lucecitas de colores, que estoy hasta el gorro ya de las dichosas luces de colores, ¿verdad? Qué bueno es, qué bueno es. Ya dije que las apagaran, dice que no pueden. Bueno, venga, pues déjalas ahí. Pero saben que en este momento hay hermanos nuestros que están en campos de concentración, recibiendo tortura por ser cristianos. Y cuando los hermanos en China se saludan, no es como nosotros, ay hermano, ¿qué tal? Dios le bendiga. Sino el saludo normal de los hermanos nuestros en China es: ¿cuántas veces has estado en la cárcel, hermano? ¿Cuántos latigazos llevas en el cuerpo? ¿Cuánto tiempo has estado bajo tortura? Claro, es muy fácil vivir aquí el cristianismo. Dame. Pero lugares donde pagan con su vida. La semana pasada degollaron a 70 hermanos nuestros en el Congo, Le cortaron la cabeza a 70 hermanos nuestros, ahí en África. Yo vivo a 120 kilómetros de África. De esa ira no estamos exentos, hermanos. Ha habido persecución siempre a lo largo de la historia contra la iglesia. Y la iglesia no se ha hundido, al contrario, se ha fortalecido y se ha renovado. Y de la ira del diablo, ¿quién está exento de la ira del diablo? Si el diablo te odia y si pudiera machacarte, lo haría. Por la misericordia de Dios, no nos ha destruido. Pero si él tuviera un minuto, mira lo que le hizo a Job. Mira lo que le hizo a Job, con permiso de Dios. Cuando dice el Señor: ¿de dónde vienes? Dice: de rodear la tierra. Dice: ya está dando vueltas por la tierra. ¿Y por qué dice rodear la tierra? Lo descubrió. ¿Saben cómo lo descubrió? ¿De dónde viene? Dímelo otra vez. De rodear la tierra. Ah, luego no eres omnipresente como yo. Yo no tengo que rodear la tierra, yo estoy en todas partes al mismo tiempo. Pero tú tienes que dar vueltas para estar allí, para estar aquí, para estar allá, porque tú eres un ser limitado. Y en tu limitación no te has fijado que hay un varón por ahí que ha marcado una diferencia en su forma de hablar, su forma de comportarse, y se llama Job. Y Satanás le responde a Dios: claro, tú lo has cercado, tú lo tienes protegido, tú lo has prosperado y bendecido, pero quítale todo lo que tiene. Permíteme atacarlo para que veas cómo blasfema contra ti en tu misma cara. Y el Señor estaba tan seguro de su siervo que le dijo: ¿a que no? ¿Qué me quieres, echar un pulso? A ver quién gana. Venga, a ver quién puede. A los 7 hijos se los mató en una semana. 7 funerales, todos sus hijos, varones y hembras. Enfermó de una enfermedad que se le caía la piel a pedazos como un leproso. Sus casas se derrumbaron, todo su patrimonio lo perdió en una semana. Sus amigos se le volvieron en contra. Sus ovejas, camellos, asnos, bueyes, todo lo perdió. Y cuando estaba en el peor momento, destruido, sin dinero, enfermo, sin nada, llega su esposa. Gracias a Dios que la Biblia no dice cómo se llamaba. Gracias a Dios. Y le dice: maldice a Dios y muérete de una vez. Y le dice Job: ay, como cualquier mujer insensata has hablado. Aunque Dios me mate, lo seguiré adorando, porque yo sé que mi Redentor está vivo. Bendito sea Dios. Mira, la capacidad de resumir ideas profundas que tenía Cristo a mí me sorprende. Yo le he pedido al Señor: Señor, que con pocas palabras puedo decir mucho. El Señor Jesucristo con 3 palabras lo definió: es un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Esa es la función del diablo: robarte el gozo, quitarte la paz, destruir tu familia, destruirte. Pero él no va a poder. ¿Por qué? Porque yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Fuertes aplausos a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Amén. Amén. Entonces, cuando te han enseñado y has oído que nosotros no estamos puestos para ira, ya te he explicado de qué ira estamos exentos: de la ira del Señor, que es nuestro Padre. Pero de la ira de las naciones y de la ira del enemigo, el Señor no ha prometido librarnos, sino fortalecernos en medio de la prueba. Porque todo el que quiera vivir piadosamente
sufrirá persecución. Y es tiempo de que el juicio de Dios empiece por la casa de Dios. Así que en los tiempos finales, la iglesia, nosotros vamos a ser probados de una forma tremenda. ¿No se acuerdan cuándo empezó este periodo especial? Bueno, ¿hay algún cubano aquí? Cuando yo estuve en Cuba, la última vez, una de las veces que fui, me decían que estaban en un periodo especial. La iglesia entró en un periodo especial en el año 2020, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó en el año 2020? Aquellos que decían al Señor: Señor, no tengo tiempo para orar. Señor, no tengo tiempo para ti, para leer tu palabra. El Señor dijo: vas a ver cómo vas a tener tiempo. Vas a ver cómo vas a tener tiempo. Y metió por primera vez en la historia de la cristiandad a millones de cristianos en las casas. Y ahí sí tenías tiempo. Y ahí el Señor comenzó a hablar. Y el Señor en su palabra dice: entra en tu aposento, pueblo mío. Es un versículo de Isaías. Entra en tu aposento, pueblo mío. Cierra la puerta, entre tanto que dura la indignación. Y Dios nos metió dentro de la casa y comenzó a sacudir a todas las naciones de la tierra. Sacudió a los gobiernos, sacudió la industria de la hostelería, del turismo, el transporte, absolutamente todo. Y fue un tiempo en el que la fe de muchos fue probada y muchos no soportaron la prueba. ¿Cuántas iglesias se cerraron? ¿Cuántos pastores perdieron el contacto directo con sus ovejas, con su pueblo, que no sabía si estaban muertos o estaban vivos? El Señor habló claramente desde hacía 2000 años. No había hablado tan claramente a la iglesia. Y algunos oraban y decían: Señor, oramos para que pronto vuelva a la normalidad. Y yo decía para mí: esta es la normalidad. Tener tiempo para Dios, buscar al Señor en primer lugar, para que todo lo demás nos venga por añadidura. Nunca en nuestra vida pensábamos que a puerta cerrada recibimos más apoyo y más ayuda que en toda nuestra vida. Porque el Señor es galardonador de los que le buscan. Y el Señor habló a la iglesia. Algunos captamos el mensaje y nos pusimos las pilas. Y supimos lo que tuvimos que hacer, con gente o sin gente, con sillas vacías o con multitudes. Seguimos ahí al pie del cañón. Y el Señor honró su palabra, no a la persona. El Señor respaldó a su palabra. Y vimos desde el año 2020 que se han convertido mucho más gente que durante muchos años que tiene la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto y está preparando una iglesia que ya no dependa de un gran varón evangelista famoso, sino que dependan única y exclusivamente de la soberanía del Señor. Y le hemos enseñado a la gente a depender del Señor, a ser autodidactas, a tener cada día su devocional, su tiempo a solas con el Señor. Porque si en algún momento nos cierran las iglesias, si en algún momento las redes sociales las cierran y prohíben predicar el evangelio, yo creo que a estas alturas ya tenemos bien claro que ya no dependemos de iglesias, ni de pastores, ni de ministerios, ni de famosos, sino dependemos del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Bendito sea Dios. Y ahora más que nunca, ese pueblo que amamos y hemos visitado por más de 20 años, todos los años, el pueblo de Israel está pasando el peor momento de su historia desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca había ocurrido lo que ocurrió el día 7 de octubre. El día 7 de octubre, en cuestión de horas, más de 1.200 personas fueron matadas, fueron asesinadas de las formas más horrendas que ustedes se puedan imaginar. Metieron en hornos a niños pequeños. Quemaron a familias enteras, mutilaron, descuartizaron, violaron, hicieron de lo peor. Es como si hubieran abierto la tapa del infierno por unos minutos. Y es un pueblo que era tan alegre, y es un pueblo que está dolorido, y es un pueblo que está roto, porque tienen o un amigo, o un primo, o un padre, o un conocido que ha perdido la vida, porque no solamente fueron esos, sino casi los 1000 soldados que han perdido la vida, más otros tantos de miles que han quedado sin ojos, sin piernas, sin brazos, mutilados para el resto de sus días. Pero cuando vamos los grupos de cristianos, y lo hemos vivido,
nos paran por la calle y nos abrazan y nos dan las gracias, porque saben que los que verdaderamente les amamos y les apoyamos somos los que creemos en el judío más importante de la historia de la humanidad, que fue nuestro Señor Jesucristo, al que ellos rechazaron, pero al que nosotros amamos con todo nuestro corazón. Bendito sea Dios. Y cuando el año pasado fuimos con un grupo a Israel, y vengo con un grupo, y me dice, ¿qué grupo? Digo, toda esa gente que está ahí en la cola, toda esa gente viene conmigo. Y no se lo creía, porque ha llegado el momento de demostrar el amor, no con palabras, sino con acciones. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, mis queridos hermanos, en esta noche, y denle un fuerte, fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Vamos a orar, aleluya, vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias porque tú vienes pronto y tu galardón contigo. Te pedimos que tú nos prepares, que estemos abiertos a todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Bendice a cada familia aquí representada. Si usted puede hacerlo ahora, ore por la persona que está a su lado, hermano. Ahí en su silla, en su asiento. Ore por él. Rey de Reyes, señores, señores, podemos cantar. Ore por ese hermano. Dígale, hermano, vamos a orar juntos para que el Señor nos fortalezca en la fe y podamos seguir cada día adelante en el nombre del Señor. Bendígalo. Ore por él, hermano. Ore por ella. En el nombre de Jesús, mientras cantamos una alabanza, estamos orando juntos al Señor. Aleluya. Vamos. Rey de reyes, Señor de señores, admirable consejero, consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. El cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Aleluya. Amén. De los siglos, amén. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. Y el cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos.